Bueno, pues buenos días a todos y todas las compañeras y compañeros tanto de la carrera fiscal que hoy nos acompañáis, a los inspectores de la Agencia Tributaria y también a los mismos de la carrera judicial que también hoy nos acompañan. Desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado os damos la bienvenida a esta segunda jornada formativa que hemos organizado conjuntamente con la Agencia Tributaria gracias a la magnífica colaboración de Georgina de la Lastra, que es la jefa de la UCADE de la Dirección General de la Agencia Tributaria y que ha hecho posible este segundo encuentro entre ambas instituciones que sin duda será muy fructífero para todos. La ponencia de hoy tratará sobre la actual frustración de la ejecución regulada en los artículos 257 y siguientes del Código Penal, y para impartirla contamos con dos magníficos profesionales. Por una parte, Mar Scharfhausen Peláez, que es fiscal y actualmente está adscrita a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Guillermo Barros Gallego, que es director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desde marzo del año 2018. Inicialmente, quiero decir que iba a impartir el webinario la fiscal anticorrupción Carmen Launa, pero por circunstancias personales no ha podido asistir en su lugar, y para no suspender el webinario, Mar nos ha hecho el grandísimo favor de impartirlo, así que muchísimas gracias tanto a Carmen como también a Mar por tu predisposición y por haberte preparado esta ponencia en tiempo récord. Brevemente diré, ya que no quiero robaros ni un minuto a los dos ponentes, que Mar ingresó en la carrera fiscal en septiembre de 1998. Su primer destino fue la Fiscalía Provincial de Pontevedra, allí hasta el año 2001. Luego, posteriormente, destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el año 2001 hasta el año 2005 y concretamente la adscripción permanente de Collado Villalba hasta el año 2008, donde ha desempeñado la plaza de fiscal coordinadora hasta el año 2010. Destinada desde mayo del año 2010 en la Fiscalía Provincial de Madrid y adscrita concretamente a la sección de delitos económicos desde el 15 de septiembre de 2014 hasta la actualidad. Por otra parte, Guillermo Barros Gallego es por su parte fue jefe de la unidad de la inspección en Las Palmas de Gran Canarias, pasando en 2004 a desempeñar el puesto de inspector jefe en la provincia de Las Palmas. En 2006 fue nombrado delegado provincial de la Agencia Tributaria de Tenerife hasta el año 2010, año en el que pasó a ser delegado provincial de la Agencia Tributaria de León hasta su nombramiento como director del Departamento de Recaudación en el año 2018. Actualmente también es vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español. Ambos expertos en esta materia nos van a hablar de la actual frustración de la ejecución regulada en los artículos 257 y siguientes del Código Penal, figura que contempla una compleja evolución desde el alzamiento como un fenómeno físico en el que el deudor se llevaba un bien alejándolo de los acreedores hasta las recientes figuras de la falsedad en la manifestación de bienes o conductas típicas previstas para las insolvencias punibles, en la que ya por sí complicadas se agravan aún más en situaciones de concurso de acreedores. Ambos ponentes nos acercarán a todos estos fenómenos penológicos desde un punto de vista práctico, enfocando supuestos de hecho concretos, pero siempre con la guía que supone el seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a raíz sobre todo de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo. Así que os agradezco a ambos vuestra participación en el día de hoy y sin más preámbulos, Mar, comienzas tú cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Me oís bien? ¿Me veis bien? Os saludo a todos. Muchísimas gracias, Isabel, por invitarme a participar. Un poquito de gracias y un poquito de ay, 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 pero muchas gracias por invitarme a participar y os mando un saludo cordial y virtual a todos y especialmente a Carmen, que espero que las circunstancias que le impiden estar hoy aquí se resuelvan rápido y de la mejor manera posible. Es imposible sustituir a Carmen, pero bueno, intentaré hacerlo de la manera más ágil posible. Tenemos poco tiempo y mucha materia que tratar. De lo que a mí me compete y por lo que me invitaron a participar, voy a hablar sobre todo de la frustración de la ejecución, porque comparto la ponencia con Guillermo. Creo que él tiene intención sobre todo de entretenerse en los artículos 258 y siguientes, así que, como decía Shakespeare en El Mercader de Venecia, lo breve es el alma del ingenio, así que voy a intentar ser breve, ingeniosa y no mordirme la lengua hablando, porque tengo una perniciosa inclinación a hablar a toda velocidad. Así que me hacéis un gesto, paro y freno un poco. Cuando hablamos
de la frustración de la ejecución estamos hablando de aquellas situaciones en las que el crédito, que es el bien jurídico protegido en este tipo penal, se había atacado por los deudores insolventes que no son insolventes por accidente, sino que han generado ellos mismos con su torpeza o su mal actuar la propia insolvencia, o porque generada estos problemas económicos deciden no resolverlos conforme a los principios de buena fe. Por lo tanto, vamos a hablar del crédito como bien jurídico protegido, lo es a través de los tipos penales que ahora examinaremos, y lo es no solamente en cuanto al crédito que se reconoce a los acreedores, sino el sistema crediticio en general. En esta materia, como en todas, tenemos que tener en cuenta que partimos del principio de intervención mínima del derecho penal, del carácter fragmentario del derecho penal, y existiendo en esta materia además una normativa muy específica en el ámbito civil y en el ámbito mercantil, acción pauliana, acción revocatoria, los concursos y los trámites concursales que permiten resolver los litigios que los acreedores tengan para poder cobrar sus créditos solo contra aquellos ataques más graves que se produzcan a las relaciones crediticias podrá intervenir el derecho penal. Y esto lo tenemos que tener siempre, como no puede ser de otra manera, en la cabeza y en la pluma cuando decidamos si vamos a intervenir o no en un procedimiento penal cuando se haya visto vulnerado el derecho de crédito. ¿Qué se entiende por el derecho de crédito? Si partimos de su raíz latina, el credere, el de la confianza, podemos decir que en realidad el crédito no es más que el intercambio de una riqueza presente por una riqueza futura que se devuelve y con base en la confianza de la solvencia, la capacidad o la disposición de quien recibe esa riqueza presente de devolverla precisamente en el futuro en las condiciones en que fueron pactadas. Cuando hablamos además del crédito en nuestro sistema financiero actual, tenemos que partir de la base de que nuestra riqueza, ya no solamente como individuos, sino también como grupo, como entidades empresariales o incluso como estados, la riqueza se mide no en función de la liquidez o del dinero o el patrimonio que tengamos, sino en función de nuestra capacidad de endeudamiento. Yo me acuerdo cuando compré la casa y tenía una hipoteca al infinito, que un tío mío, yo le decía, soy pobre, y me decía, no eres pobre porque te has podido endeudar muchísimo. Bueno, pues en esa confianza de que la capacidad de endeudamiento determina mi riqueza, también la de el resto del sistema financiero. Además, tenemos que considerar que el crédito es una fuente de creación de dinero, de liquidez, de flujo monetario, y por lo tanto es tan fundamental proteger el sistema crediticio y el derecho del crédito de los acreedores, como lo vamos a ver en esta exposición. Partimos de la base además de una singularidad en estos delitos, y es que el sujeto activo de los mismos lo es el deudor que actúa sobre su propio patrimonio, causa el daño, oculta, destruye o inutiliza su propio patrimonio para perjudicar a los acreedores que quieren obtener legítimamente el derecho del cobro de sus créditos. Cuando hablamos además de estos delitos, tenemos que tener en cuenta, como adelantaba Isabel, fundamentalmente la reforma llevada a cabo por la Ley 1/2015 de 30 de marzo, que los que empezamos a ser ancianos vemos todas las reformas como muy recientes, y además cuesta mucho, sobre todo en esta materia, obtener jurisprudencia o localizar jurisprudencia que esté aplicando ya estos tipos nuevos por la propia naturaleza de esta figura delictiva, pero lo cierto es que ya lleva 7 años en vigor y ya empezamos a ver resoluciones que aplican esta nueva normativa. Bueno, pues esta nueva normativa de hace 7 años modificó sustancialmente la regulación de la frustración de la ejecución en general de las insolvencias punibles. Sabéis que venían reguladas en un solo capítulo, el de las insolvencias punibles, el capítulo 7 del título 13 del Código Penal, en los delitos patrimoniales, y a través de esta reforma se pretendió escindir y dividir claramente, siguiendo el modelo austríaco-alemán, los delitos de frustración de la ejecución de los delitos de insolvencia punible. Y la línea divisoria entre unos y otros delitos va a ser precisamente la naturaleza de la insolvencia en la que está situada el deudor. De manera que hablaremos de insolvencias punibles, las reguladas en los artículos 259 a 261 bis de nuestro Código Penal, cuando la insolvencia ya existe o es inminente. Habla el artículo 259 de quien se encuentra en una situación de insolvencia inminente o actual. Luego lo establece en el apartado 4 como un requisito de perseguibilidad, que se haya declarado el concurso o bien el sobreseimiento de pagos del deudor. Y sin embargo, en el caso de la frustración de la ejecución, en la que me voy a centrar yo en mi ponencia, hablamos de una insolvencia que puede ser real o total, parcial o total, real o aparente, ficticia, de todos o de parte
de los acreedores. Hay una figura que a mí me gusta mucho en esta materia tener en consideración. Cuando hablamos del concurso, estamos casi en la figura del dilema del prisionero, del dilema del prisionero, o se llama la alegoría de las cucharas largas. En el concurso hay una figura fundamental que es la declaración del concurso, que se hace precisamente para proteger a los acreedores a los que se exige un sacrificio mutuo, una actuación conjunta para salir airosos de esa intervención, y al deudor el respeto a esa actuación conjunta para con los acreedores. El dilema de las cucharas largas, que es la alegoría de las cucharas largas, habla de que el infierno está lleno de personas que no saben utilizar las cucharas largas porque quieren comer ellos solos con una cuchara larga y no es posible, y sin embargo el cielo está lleno de gente que sabe comer con las cucharas largas, alimentando cada uno al que tiene enfrente. Algo así es el concurso de acreedores. No se puede salir adelante sino con la cooperación de todos. La línea divisoria, que como decía Marca respecto de la frustración a la ejecución, es que esa insolvencia todavía no es definitiva, ni siquiera tiene que ser real. La doctrina, y yo estoy de acuerdo, cree que esta expansión normativa que se llevó a cabo con la reforma operada en el año 2015, que adelantó la punición de alguno de los concursos punibles, introdujo nuevas figuras delictivas agravando conductas que hasta entonces no eran penalmente relevantes, buscaba fundamentalmente establecer o restablecer la confianza en el sistema crediticio, que se había visto muy tocada con la crisis del año 2008, la crisis inmobiliaria y la posterior crisis de crédito en nuestro país. De tener créditos de cualquier manera y a cualquier precio, pasamos a ser muy difícil obtener ese crédito. Es en el Consejo de Ministros del año 2012 donde se aprueba esta reforma. Yo creo sinceramente que efectivamente esa crisis existencial que se produjo en el sistema crediticio español influyó notablemente en esta reforma, que en el ámbito de la frustración de la ejecución no es muy sustancial, introduce alguna precisión técnica, pero no cambia más que la ubicación del tipo. La tipificación que se había venido haciendo hasta entonces de la figura clásica del alzamiento, y eso sí introduce dos nuevas figuras delictivas en el artículo 258 y en el artículo 258 bis, una especie de falsedad ideológica en la presentación de la relación de bienes cuando se trata de procedimientos judiciales o de apremio ya iniciados, o la utilización no autorizada de uso de bienes embargados sin constituidos en depósito judicial, a la que se refiere el artículo 258 bis del Código Penal. No tengo tiempo ni puedo adentrarme en las insolvencias punibles y entiendo que la ponencia la centramos en la frustración de la ejecución, y yo particularmente en el artículo 257 le dejo a Guillermo que se extienda un poco más en las cuestiones relativas al artículo 258 y siguientes. El esquema que nos encontramos en la nueva regulación es que el tipo básico sigue estando previsto en el artículo 257, 1 primero del Código Penal, que castiga al que se altare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, en un mantenimiento de la figura del alzamiento que ya se introdujo en nuestro Código Penal en 1850 y que luego fue reformado en el 73, en el 95, en el año 2010 y en el año 2015, pero siempre manteniendo ese tipo básico e introduciendo nuevos tipos penales que no eran figuras delictivas sustancialmente distintas, sino que lo que hacían era definir los perfiles que nuestra jurisprudencia había venido introduciendo en una figura tan amplia, en una figura tan abierta como la que preveía el tipo básico. De manera que en el artículo 257.1, párrafo segundo, se regula el alzamiento de bienes impropios. En el 257.2, y esto es una novedad por ubicación, luego lo veremos, el alzamiento de bienes derivado o en relación con la responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos, y luego los apartados 3 y 4 se regulan en el apartado 3, párrafo segundo, y en el artículo 257.4 las agravaciones, las modalidades agravadas y las cláusulas generales en el artículo 257.3 y 257.5, el 3 cláusula general, y es que nos da igual cuál sea el origen de la deuda que se intente reclamar, cualquier tipo de deuda o obligación de cualquier naturaleza puede dar lugar a un delito de alzamiento de bienes, incluidos los derivados de los derechos de los trabajadores, y la cláusula prevista en el artículo 257.5 abre la puerta al concurso de este delito con, por ejemplo, las insolvencias punibles previstas en el capítulo 7º bis, puesto que dice que este delito será perseguible aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal. Veremos luego detalladamente cada uno de los tipos básicos. En cuanto al bien jurídico protegido, ya os adelantaba
que lo es el derecho de crédito y el sistema crediticio en general, y lo ha reiterado nuestra jurisprudencia a lo largo de toda la vigencia de este tipo penal. A mí particularmente me ha gustado mucho, buscando para elaborar la ponencia, una sentencia que es muy interesante, la sentencia 239/2021 de 17 de marzo, que reproduce otra anterior, también de 17 de marzo, la sentencia 138 del 2011, la reproduce en cuanto a las líneas generales del bien jurídico que se protege a través del delito de alzamiento de bienes. Bueno, pues el bien jurídico es este que decimos, el de proteger el crédito de los acreedores en cuanto está sometido el deudor a la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, que dice que tiene que responder con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas y obligaciones. Pero, como digo, esta sentencia añade el matiz no poco importante de que se defiende el sistema crediticio en general. Es un delito pluriofensivo y eso necesariamente lo tendremos que tener en consideración cuando hablemos del bien jurídico, del elemento subjetivo del tipo o de los concursos que se pueden plantear con otras figuras delictivas y la solución que tenemos que darle. También hay un cierto aroma con la nueva formulación de los delitos de frustración de la ejecución a que se pueda pretender también proteger el correcto ejercicio o la función de la Administración de Justicia, pero es lo cierto que se defiende o se protege de manera puramente tangencial, y a diferencia del sistema austríaco o alemán, que es el que se ha plasmado o que se ha tomado como guía en la división en estos dos capítulos, en la reforma que se llevó a cabo en el año 2012, ellos tienen regulado los delitos de frustración a la ejecución en el ámbito de los delitos contra la Administración de Justicia y nosotros no, y eso es particularmente interesante en el ámbito de los artículos 258 y 258 bis. ¿Qué se entiende por alzamiento de bienes? El tipo básico, ya decíamos, sigue manteniendo esta definición del deudor que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. La Real Academia nos dice en un término general, pero aplicado al mundo jurídico, que defraudar a un acreedor es se comete ocultando los fondos o ausentándose con ellos. Quebrar se habla maliciosamente. Si bien esa quebrar maliciosamente responde más a la figura de las insolvencias punibles, la bancarrota, quiebra culpable, que se regulan, como digo, en el capítulo 7 bis, los artículos 259 y siguientes del Código Penal. Elementos del delito de alzamiento de bienes reiterados por nuestra jurisprudencia son 4. En primer lugar, elemento objetivo es la preexistencia de un crédito que ha de ser líquido, vencido y exigible. Si bien estos requisitos de liquidez y vencimiento son matizados por nuestra jurisprudencia, hay múltiples sentencias y no las voy a citar porque voy por el minuto 17, pero hay múltiples sentencias que hablan de que los deudores pueden intentar colocarse en situación de insolvencia con carácter previo si quiera que los créditos hayan devenido exigibles o vencidos ante la conciencia de que lo serán, y por lo tanto al final no me resisto a citar la sentencia 163 de 2006 de 10 de febrero, nos habla de que el deudor puede adelantarse, no siendo necesario en cada caso hacerle la cuenta al deudor para ver si tiene más o menos activo, lo cual no es posible, pero en todo caso es la conducta del deudor que en previsión de que la deuda se convierta en exigible, y esto tiene especial interés, luego lo veremos en el concurso con los delitos de hacienda pública, se adelanta y se despatrimonializa. Exige como segundo requisito de tipo penal un elemento dinámico de ocultación o sustracción o desaparición de sus bienes, que puede ser física o material, total o parcial, real o ficticia. Hablamos siempre en el caso de la frustración de la ejecución, y luego un resultado de insolvencia que también puede ser total o parcial respecto a todos o parte de los acreedores. Y finalmente, elemento esencial, el elemento subjetivo del tipo delictivo es que el autor, el deudor, actúe con la ilícita finalidad de impedir que los acreedores se puedan hacer el legítimo pago de sus créditos. Así lo recuerdan muchísimas sentencias, la 670/2012 de 19 de julio, y todas reproducen constantemente como una de las sentencias pioneras en el establecimiento de los requisitos del tipo de alzamiento, la 1347 del 2003 de 15 de octubre, que
que a su vez reproduce una del 2002, del 5 de julio, donde nos habla de que los elementos del delito es la producción de un resultado, pero un resultado no en cuanto a lesión, sino un resultado en cuanto a creación de situación de riesgo, como consecuencia precisamente de las maniobras descritas o llevadas a cabo por el deudor que se coloca en esa situación, como decimos, de insolvencia total o parcial, que experimenta una disminución del patrimonio, de su patrimonio, pero que no es necesario que cause ese perjuicio a los acreedores para que se entienda consumado el delito. Esto es sustancial también para ver la interpretación que daremos luego al resto de los elementos del delito. Nuestra jurisprudencia en contra de un importante sector doctrinal considera que este delito es un delito de peligro, de mera actividad, de resultado cortado, que no exige que se haya producido el perjuicio a los acreedores para que se tenga por consumado. Basta con que se hayan llevado a cabo esos actos de ocultación y que se haya producido una insolvencia, ya digo, no necesariamente real, para que se entienda cometido el delito sin que sea necesario que se produzca aquel perjuicio. De manera que ese elemento subjetivo de buscar intencionadamente y con estas maniobras defraudatorias, en cierto modo, la insolvencia es lo que caracteriza el tipo penal, que no admite la comisión por imprudencia, que conforme al numerus clausus establecido en nuestro Código Penal, solamente se castigan aquellos supuestos en los que esté específicamente prevista, y en este caso, sorpresivamente, por lo menos para mí, se prevé la modalidad imprudente en el caso de las insolvencias punibles, en el artículo 259.3 del Código Penal, que me parece dificilísimo de construir conforme a la nueva tipificación del artículo 259, que casi está al borde de sancionar la crisis empresarial o la negligencia de los empresarios. Va a ser difícil y hay que atemperar mucho el principio de intervención mínima del derecho penal. Bueno, pues ahí se prevé además ha pasado aquel delito de ser de resultado a considerarse un delito también de peligro, y se prevé la modalidad imprudente, que no se prevé en el caso de la frustración de la ejecución. La secuencia finalmente entonces que podemos describir del delito de alzamiento de bienes es básicamente en 3 pasos. Existe una obligación crediticia a la que debo responder, acto seguido llevo a cabo un acto de ocultación y acto seguido se genera mi insolvencia, que, como no me canso de repetir, puede ser total, parcial, real o ficticia. Esto ha llevado a algunas sentencias del Tribunal Supremo, en particular la 2403/2001 de 19 de diciembre, a decir que si tan indiferente es que la insolvencia sea real, parcial, total, aparente, ficticia, para todos o parte de los acreedores, podemos llegar a la conclusión de que esta insolvencia entonces no forma parte, no es elemento del tipo. Pero en realidad esto no viene a significar que la insolvencia quede completamente desligada de los elementos del tipo. Sigue siendo un elemento y es incompatible, por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes con la existencia de bienes de valor suficiente en el patrimonio del deudor para responder de sus bienes, como digo, con este delito de insolvencia. Lo que no se puede exigir tampoco es la combinación al deudor a que mantenga inmovilizado su patrimonio durante todo el tiempo que pueda durar el procedimiento en el que se mantienen vivas sus deudas y hasta que se cobren. Por supuesto, no será delito y es penalmente irrelevante aquella conducta que lleva a cabo el deudor que dispone de sus bienes estando en esa situación acosado por las deudas, siempre que esa disposición de bienes se vea compensada por la entrada de nuevos elementos patrimoniales o de ingresos sobre los que los acreedores puedan realizar sus bienes. Dice también la jurisprudencia, os decía antes, que no es necesario, además, hacerle la cuenta al deudor, no es necesario sumar activo, pasivo, llegar a hacer una especie de inventario de bienes. No nos podemos volver locos en los procedimientos penales buscando todos los bienes de los que dispone el deudor, todos los bienes de los que dispuso. No se trata de hacer un procedimiento concursal dentro del procedimiento penal y menos en el ámbito de la frustración de la ejecución. Pero sí que dice nuestra jurisprudencia, el hecho de que haya dispuesto de alguno de sus bienes no significa que automáticamente podamos hablar de alzamiento de bienes cuando disponga de o cuando se dispongan de elementos probatorios que nos puedan llegar a determinar o ayudar a determinar si efectivamente se encuentra o no en esta situación de insolvencia. Por ejemplo, lo cita este supuesto particularmente la sentencia 194 de 2018 del 24 de abril de nuestro Tribunal Supremo. Hemos dicho que es un tipo penal de estructura fundamentalmente abierta, que admite multitud de modalidades delictivas, y las más reproducidas y reflejadas en nuestra jurisprudencia están, por ejemplo, aquellas compraventas por las que no se paga precio alguno o pagado el precio, permanece, las compraventas simuladas a familiares o testaferros o conocidos, las compraventas en las que sí se paga un precio, pero este es irrisorio, es un precio sensiblemente inferior al que corresponde al bien en sí, o cuando se pacta parte del precio
en A y parte del precio se entrega en dinero negro, de manera que los acreedores solo recuperan una parte ínfima del valor de los bienes. La liquidación de la sociedad de gananciales, cuando el cónyuge deudor se atribuye los menos valiosos y el menor importe en los bienes de la sociedad de gananciales, pero atribuyéndoles un gran valor para de esta manera imputarle al otro cónyuge en esa liquidación de sociedad de gananciales los mejores bienes y los mejor valorados de la sociedad, evitando que se puedan hacer pago. También los créditos ficticios, las constituciones de garantías ficticias en las que se compromete el patrimonio del deudor con una tercera persona que generalmente participará de la maniobra fraudulenta para llevarlo a cabo. Se trata, en todo caso, de tener en cuenta que en este tipo delictivo lo que no podemos sancionar son las conductas meramente arriesgadas, torpes o desesperadas del deudor, que intentando solucionar esa situación crítica en la que se encuentra, realiza pagos o realiza gestiones o hace disposiciones de bienes no con esa o aquel ilícito propósito que mencionábamos de no hacer pago a sus acreedores, sino intentando rescatarse o autorrescatarse de la situación crítica. Esto nos lo recuerda el Tribunal Supremo por todas, por ejemplo, sentencia 50/2011 de 8 de febrero de junio. Esas conductas, en su caso, nos dice, serán sancionables o podemos concluir serán sancionables por la vía del delito imprudente e insolvencia punible del artículo 259.3 del Código Penal, en el caso de que se llegara a la situación de suspensión de pagos o insolvencia, que es el requisito de perseguibilidad en aquel tipo. Ya hemos dicho que no cabe la comisión por imprudencia y no cabe en el alzamiento el delito de favorecimiento a los acreedores, que sí que está previsto en el artículo 260 del Código Penal tras la reforma y además en la modalidad pre y post concursal. En el caso del delito de frustración de la ejecución no cabe el delito de favorecimiento a los acreedores. Aquellos pagos que haga el deudor a uno u otro de sus acreedores, posponiendo a uno y adelantando el pago a otro, entiende la jurisprudencia que no constituyen delito. Nos dice por todas, por ejemplo, la sentencia 217/2013 de 12 de marzo, que el bien jurídico protegido, por eso os decía que era importante delimitar el bien jurídico protegido, en este caso lo es el sistema crediticio y los créditos de los acreedores, pero contemplados los mismos en su conjunto, no individualmente, y por lo tanto, mientras no se esté defraudando ese conjunto de derechos crediticios de los acreedores, no podemos hablar de un delito de alzamiento de bienes, pues por más que a estos les disguste el orden que haya podido elegir el deudor para el pago de sus créditos. También es importante tomar en consideración que el sujeto pasivo del delito lo es el acreedor y lo es el acreedor plural, de manera que cuando el Código Penal habla de quien se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, lo que está impidiendo es que podamos hablar de concurso de delitos cuando son varios los acreedores. O sea, da igual que sea uno, que sean varios, cometemos un solo delito de alzamiento de bienes. Tampoco cabe la continuidad delictiva ni por este concepto ni por el hecho de que se lleven a cabo múltiples actos de disposición de bienes, porque nuestra jurisprudencia ha señalado, a modo parecido como hace con el blanqueo, que estamos ante un delito global, ante un delito que se lleva a cabo a través de un continuum, de una continua actuación defraudatoria, y por lo tanto cualesquiera que sean o cuantas quieran que sean las actuaciones de disposición de bienes, se comete un solo delito, y esto conlleva además que la prescripción se fije a partir del momento en que ha tenido lugar el último acto de disposición fraudulenta. A partir de ese momento comienza a contar la prescripción. Si luego se volviera a efectuar, pasado el tiempo, cualquier otro acto de disposición de bienes, volvería a computar el término de la prescripción. También ha sido discutido por la jurisprudencia, yo creo que no ha sido tan discutido. Sí, por la doctrina se ha pretendido llevar a cabo la construcción o la admisión de la posibilidad de que el delito de alzamiento se lleve a cabo por omisión pura y tal. En nuestra jurisprudencia lo tiene descartado y he buscado, no he encontrado ninguna sentencia. Sí, por omisión, y lo admite sobre todo para los partícipes, pero no por omisión pura. Algún autor lo ha querido encontrar, por ejemplo, en la figura del heredero que renuncia a la herencia, pero esto no es un delito de alzamiento de bienes y desde luego no es cometido por omisión. Cuando el legislador ha querido regular los delitos
y particularmente como este, que es un delito de peligro, de mera actividad, cuando ha querido prever la posibilidad de que se cometa por omisión, lo ha dispuesto así especialmente. Por ejemplo, en este caso que hablamos de una figura que no deja de ser un fraude semejante al que se produce en los delitos contra la hacienda pública, bueno, pues en los delitos contra la hacienda pública se prevé expresamente en el tipo penal la posibilidad de que se cometa por omisión. Se prevé en el texto penal, se puede cometer por acción o por omisión. Sin embargo, en el caso de la descripción del delito de alzamiento de bienes se habla de el que llevará a cabo cualquier acto de disposición o generador de obligaciones. Tomado en cuenta además que la omisión que se pretende construir como tipo penal, que es la del heredero, el heredero para renunciar a la herencia tiene que llevar a cabo una actuación específica, una declaración específica de renuncia a la herencia y en caso contrario se entiende tácitamente aceptada, bueno, pues consideramos primero que no puede dar lugar a un delito de alzamiento de bienes y que en todo caso de ninguna manera lo sería por omisión. Objeto de este delito lo son los bienes del deudor, ya hemos dicho que es un delito que comete sobre su propio patrimonio, que han de ser embargables, realizables y que además puedan ser idóneos para la ejecución de los créditos, que sean realizables. Y esto nos lleva necesariamente a hacer remisión a lo dispuesto en el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Estatuto de los Trabajadores, de manera que no se podrá cometer este delito contra los bienes que son inembargables conforme a dichas disposiciones. También en cuanto al sujeto activo tenemos que decir que es un delito especial propio que solamente puede cometer el deudor y este deudor lo será, entiende algún sector doctrinal, pues, que además también lo puede ser e incluso el fiador o el avalista. Luego volvemos sobre ello. Deudor en todo caso lo será persona física o persona jurídica y si es persona jurídica responderá por él como ocurre en el resto de los delitos cometidos por personas jurídicas, quien sea su administrador o gestor de hecho conforme al artículo 31 del Código Penal, teniendo en cuenta que el artículo 258t regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal. Se preveía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las insolvencias punibles desde el año 2010 por imposición de ese artículo en el artículo 261 bis del Código Penal para las insolvencias punibles, pero como este ahora ha quedado en otro capítulo, en el capítulo 7 bis, pues fue necesario introducir el 258 ter. Os decía que sujeto activo del delito lo ha de ser el deudor y algún sector de la doctrina defiende también que lo puede hacer el fiador o avalista. Yo en principio tampoco le veo ningún inconveniente, eso sí, tomando en consideración que el fiador o avalista podrán ser responsables de delito siempre que quede cubierto con su actuación el dolo de la acción, es decir, han de conocer que están participando con su actuación en este procedimiento de alzamiento de bienes o que quien se alza con sus bienes lo hace con su consentimiento y en todo caso tomado en consideración que si el fiador o el avalista llegaran finalmente a cubrir la deuda y a pagar la deuda del deudor, incluso si éste luego dispusiera de bienes y no pudiera hacer frente a la deuda frente a él, pasarían de ser de sujeto activo a sujeto pasivo. No ha visto inconveniente en nuestra jurisprudencia en la aplicación del artículo 65.3 del Código Penal a los partícipes, copartícipes o cooperadores necesarios. Es un delito especial propio y por lo tanto solamente lo puede cometer el deudor, pero cabe la participación del extraneus, que como digo, en algunas ocasiones incluso nuestro Tribunal Supremo ha apreciado en la figura de comisión por omisión y no ha visto inconveniente en la aplicación del artículo 65.3, que sin embargo sí que la doctrina dice que como el sujeto activo de este delito lo es por una posición de dominio, en realidad no sería demasiado correcto acudir a esta figura, yo tampoco le veo mayor importancia. Después del tipo básico y muy brevemente el tipo del alzamiento impropio del artículo 251, párrafo segundo, voy a correr que se me echa el tiempo encima, castiga la misma conducta o con la misma pena, que es la de 1 año o de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones o dificulte, impide o dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o un procedimiento ejecutivo de apremio judicial o extrajudicial iniciado o de previsible ejecución. Elementos de este tipo penal, subjetivo, objetivo y mecánica, será la misma que la que acabamos de contar para el tipo básico, pero en este caso añadiendo que las circunstancias en las que se produce son muy particulares. Es dentro de un procedimiento y además a través de actuaciones concretas que son las de dilatar, dificultar o impedir. Se ha eliminado el término ocultar y esto lo ponemos ahora en relación
con el subtipo especial de las obligaciones nacidas ex delicto. El artículo 257.2 del Código Penal, que es uno de los que más se ha reformado en el 2015, dice: con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición contra obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que se pudiera hacer efectiva con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. Bueno, pues sí que hay importantes modificaciones en esta regulación que os cuento muy sucintamente. El lanzamiento de bienes derivado o en relación con la responsabilidad civil derivada de delitos se regulaba antes del 2015 en el artículo 258 y se ha integrado ahora en el tipo del artículo 257 junto con el resto de los tipos básicos de lanzamiento. Esto conlleva necesariamente, en primer lugar, considerar que les serán aplicables los tipos agravados previstos en los apartados 3º y 4º, de los que luego hablaremos, y, por lo tanto, antes no se le podían aplicar las circunstancias agravadas, sí lo podrá hacer a partir de ahora. Este tipo penal incluye en su terminología o en su descripción de la figura técnica la conducta de quien oculte circunstancia esta que, sin embargo, ha eliminado del artículo anterior, el de dilate, dificulte o impida. Bueno, pues no tiene mucho sentido que lo eliminen del 257.1, párrafo segundo, y, sin embargo, lo incluyan para el delito. Algún autor ha querido ver esto un reforzamiento del elemento subjetivo del tipo, que sigue siendo un delito de peligro con un dolo directo, un poco más discutible que podamos hablar de dolo eventual en este supuesto. Se conserva, por lo tanto, esta modalidad delictiva, pero con algunos matices. Se ha eliminado la referencia que se hacía en la redacción anterior a haciéndose total o parcialmente insolvente, porque se considera ahora que por remisión a la construcción del tipo básico es superfluo hacer esa mención. Ya sabemos, y nos lo ha dicho la jurisprudencia, y lo estamos viendo aquí, nos da igual que la insolvencia sea total o parcial y sea suprimida. También se ha eliminado, y esto tiene un poco más de interés, el hecho de que antes se hablaba de que del alzamiento de bienes cometido con posterioridad a la comisión del delito. Bueno, pues parece que ahora se abre la mano o la posibilidad a que el delito de alzamiento de bienes en relación con un delito se pueda cometer incluso antes que el propio delito del que nacen las responsabilidades civiles que se pretenden esquivar a través de esta disposición de bienes. Bueno, sin perjuicio de que va a ser difícil probar el elemento subjetivo del tipo de delito injusto en un alzamiento de bienes que se comete con carácter previo al delito que le sirve de presupuesto, no parece imposible que se pueda construir esta posibilidad en el caso en el que ambos delitos se llevan a cabo de forma simultánea y en un plan preconcebido, por ejemplo, en el caso del timo del Nazareno. Pero bueno, ni siquiera ahí, porque el alzamiento es posterior. Cabe la posibilidad, pero será muy difícil de probar y, en todo caso, no cabe o no debería ser admitido, conforme a los principios de seguridad jurídica, que nos vayamos hasta el infinito tiempo atrás y considerar que cualquier disposición de bienes que le haya colocado en situación de insolvencia al posterior delincuente le convierta también en autor no solamente del delito, sino del delito de alzamiento de bienes. Una mención muy importante: se suprime la referencia al responsable de cualquier hecho delictivo que contenía el código anterior para hablar ahora del delito que hubiera cometido, del que debiera responder. Esto significa que ahora autor de este delito, deudor, se considera no solamente al autor del delito, sino también a quienes son responsables civiles, por ejemplo, del delito cometido. Y lo puede ser, por ejemplo, los responsables civiles subsidiarios, los responsables civiles que están exentos de responsabilidad penal, por ejemplo, en los casos de las causas de justificación, o se me ocurre pensar en la excusa absolutoria, que están exentos de responsabilidad penal, pero no civil. Bueno, pues estos señores no cometerán el delito, pero sí pueden cometer el delito de alzamiento de bienes por esta vía. Y además, hablando de excusa absolutoria, teniendo en cuenta la ubicación de estos tipos penales, lógicamente tenemos que tener en consideración que les es aplicable la excusa absolutoria también al delito de alzamiento de bienes. En todo caso, elemento temporal. Nuestra jurisprudencia ha admitido que este delito se puede cometer independientemente de que no se haya dictado la sentencia por la que se condena el delito. Se comete el hecho cuando se comete el delito y el alzamiento posterior en relación con ese delito cometido, sin esperar a que se haya dictado sentencia a la que se condena. Esa sentencia posterior, si no se llegara a dictar, deja vacío de contenido, lógicamente, el alzamiento de bienes, y si se llega a dictar, lo que hará será perfilar los elementos del alzamiento, determinando quiénes son los responsables civiles y por qué cuantía o en qué título. Corremos. Subtipo agravado por obligaciones nacidas de delito, la prevista en el artículo 253, párrafo segundo. De esta seguro que querrá hablar Guillermo a lo mejor un poco más extensamente. Se ha introducido una mención en este párrafo segundo del artículo 257.3, se habla de un tipo agravado
que agrava sensiblemente la pena de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses para cuando la deuda que se intenta eludir proviene de obligaciones de naturaleza pública y cuando el acreedor es una institución pública, y se añade en el 2015 la mención de que además también se aplicará este tipo penal cuando se realice en relación con las obligaciones pecuniarias derivadas de un delito cometido contra la hacienda pública y la seguridad social. Bueno, pues algún sector doctrinal, y yo la verdad es que no discrepo, critica que se haya introducido esta coletilla final cuando no era necesario, porque esta mención a la hacienda pública y seguridad social ya entraba incluida dentro de cualquier institución de derecho público, y sin embargo confunde un poco y yo creo que lo hace un poco más, bueno, que nos hace pensar cosas que antes no teníamos que pensar y se resolvían de la misma manera, y la pena va a ser la misma, porque para empezar a hablar de obligaciones pecuniarias, y algunos venimos o vienen a discutir si dentro de obligaciones pecuniarias se puede incluir también la multa que se impone en los delitos contra la hacienda pública. Bien, pues sostenemos, la mayoría de los fiscales que hemos hablado sobre esta materia, y no hay jurisprudencia todavía, creo, pero sí que es además conforme con la legislación tributaria, que la multa no se puede entender comprendida, la multa que se impone por el delito contra la hacienda pública no se puede incluir o tener por incluida cuando se habla de estas obligaciones pecuniarias. Más bien se habla de las obligaciones pecuniarias en cuanto a la deuda tributaria y las demás que le circundan, los intereses moratorios, los intereses de recargo y demás, pero no se puede someter al delito contra la hacienda pública un régimen específico en el caso de incumplimiento de la pena de multa. El resto de los delincuentes, cuando cometen un delito y no pagan la multa, tienen como respuesta la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago, y resulta que quien comete un delito contra la hacienda pública, además de soportar la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago, tiene que soportar que además consideremos que si no paga la multa esto integra el delito de alzamiento de bienes. Pues yo creo que desde luego se excede de la figura delictiva, va en contra de que no hay mayor injusticia que tratar igual a los desiguales, y yo creo que se ha de entender de esta manera. Por otra parte, este delito, a mí me parecía singular que hable de las obligaciones pecuniarias derivadas de delito cometido contra la hacienda pública y no mencione las deudas tributarias que no constituyen un delito contra la hacienda pública. Estas habrá que reconducirlas al inciso primero de ese apartado. Agravantes específicas previstas en el artículo 257.4 del Código Penal son las que prevén la imposición de la pena su mitad superior. Se suprimieron la cuarta y la primera, que no tenían mucho sentido, se mantienen las contempladas en el artículo 251 y quinto y sexto para la estafa, es decir, cuando el perjuicio lo sea causado en cantidad superior a 50.000 euros o cuando se aprovechen de relaciones personales con la víctima con el defraudador. En cuanto al perjuicio, ojo, como hablamos de un delito de peligro y no de delito de un resultado, el valor de los 50.000 euros vendrá determinado no en función de la deuda que se tiene, sino en función del valor de los bienes de los que se ha dispuesto, igual que se hace para la responsabilidad civil. Y en cuanto a la mención al apartado sexto, bueno, no, pues no parece que tenga mucho sentido. Responde Explica Martínez Buján, cree que a un error de transcripción en la reforma operada, porque bueno, se incluyeron 8 circunstancias en el artículo 250, luego se dejaron en 7, se cree que se quería hacer referencia a la circunstancia cuarta, la que estaba antes prevista, pero bueno, no se modificó y al final resultó incluido este apartado sexto en lugar del cuarto, y se cree que es un error de transcripción, pero tampoco tiene mayor trascendencia. Dejo los artículos 258 y 258 bis para que os lo cuente con más detenimiento Guillermo. Os hablo de las consecuencias jurídicas en cuanto a la responsabilidad civil. Bueno, pues consecuencias jurídicas, ya hemos visto que estos delitos van a estar castigados con la pena de 1 a 4 años de prisión o 12 a 24 meses, y en el caso del agravado de 1 a 6 y 12 a 24 meses. Importante tener en cuenta que tiene una pena más leve por la multa que se prevé que la prevista para los del artículo 259, y por lo tanto en caso de concurso ideal, que lo hay con los delitos del artículo 259, la pena a imponer será la de la frustración de la ejecución, o sea que en principio pudiera parecer que es un delito más grave, pero bueno, el caso es que así son las cosas. En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, en el lanzamiento no se incluye el importe de las cuantías que se hubieran dejado de pagar a los acreedores, ya lo sabemos todos, y lo que constituye y eso derivado del bien jurídico que se protege a través del tipo, y lo que se pretende a través de la declaración de nulidad
para la satisfacción de la responsabilidad civil es la declaración de nulidad del procedimiento o del acto de disposición o negocio en virtud del cual se llevó a cabo el acto de vaciamiento, el acto de alzamiento. No obstante, nuestra jurisprudencia acordada, os puedo citar esta sentencia muy interesante, 239-21 de 17 de marzo, y también muy interesante, sentencia 93/2017 y 16 de febrero, sí que habla de que cuando no se haya podido llevar a cabo la reparación del daño en virtud de la declaración de nulidad del negocio en virtud del cual se llevó a cabo el acto de despatrimonialización, se podrá sustituir por la reparación del daño. Ojo, en este caso la reparación fijada en función del quantum del valor de los bienes de los que se ha dispuesto, no de la deuda de los acreedores. Y en este caso, además, generalmente se hacía referencia a que no era posible llevar a cabo esta reparación por declaración de nulidad cuando el tercero era un tercero de buena fe. En todo caso, además, tenemos que tener mucho cuidado de a ese tercero de buena fe incluirle en la pieza de responsabilidad civil, porque si no se puede defender de la declaración de nulidad, no nos van a acceder en el registro civil posteriormente a la declaración de nulidad. Es importantísimo llevar al tercero de buena fe en la pieza de responsabilidad civil. Pero además de que los bienes sean transmitidos a un tercero de buena fe, también ha admitido la jurisprudencia la posibilidad de sustitución cuando se trata de evitar, dice esta sentencia, la 239 del 21, el peregrinaje jurisdiccional buscando a través de uno y otro procedimiento. Cuando los actos de disposición han sido tan complejos, el tercero no es de buena fe, el tercero ha participado en la actuación defraudatoria, pero el mecanismo de disposición de bienes es tan complejo que resulta contrario al principio de reparación del daño, pretender que el acreedor tenga que ir resolviendo en los distintos procedimientos judiciales cada uno de estos actos de disposición, y por lo tanto, aun cuando no pertenezcan a terceros de buena fe, se ha admitido en estos casos de tanta complejidad la sustitución por la indemnización de daños y perjuicios. También en la sentencia que os citaba del 2017 permite la sustitución por la reparación de daños y perjuicios cuando los bienes se han aportado a una nueva sociedad que sigue ostentando el propio deudor, vacía su sociedad, pasa todos los bienes a otra sociedad que sigue explotando él con terceras personas. Bueno, aquí dice la sentencia que es lo cierto que habiéndose traspasado los bienes a una sociedad que sigue funcionando, que tiene empleados, que tiene nuevos acreedores y que está desarrollando una vida lícita, resulta evidente que si se declara la nulidad del acto y se deja vacía de contenido a esa nueva sociedad, se está perjudicando a terceros. Concursos, termino. Le tengo que hacer muy brevemente. Concurso de leyes en general con los artículos de las insolvencias punibles, los del artículo 259, 1 y 2. En general, concurso ideal, aunque Juan Pavía sostiene, nuestro compañero Juan Pavía sostiene que tenemos que hablar de un concurso real en el caso de que el alzamiento fuera anterior al delito de insolvencia. Pero esto no es pacífico ni mucho menos en la doctrina. En el caso de las estafas, en general, concurso ideal y no hay posibilidad de penal de alzamiento cuando los bienes alzados son los propios que se obtuvieron a través del delito de estafa, porque se considera que es agotamiento del delito, salvo, dice la jurisprudencia, que haya un lapso temporal que permita deducir que hubo dos actos, dos voluntades distintas por parte del ejecutor de los delitos de estafa y de alzamiento. Es decir, yo cometo una estafa, me hago con unos bienes o con un dinero, luego reflexiono un ratito y decido deshacerme de ellos. Bueno, pues entiende el Tribunal Supremo que ahí hay un plus de antijuricidad que impide que se sancione la conducta solo como un delito de estafa y que se considere solo delito de estafa el acto posterior de disposición de los bienes. Y sí que se admite el concurso, pero nunca medial, sino real, en los delitos en el delito de estafa, cuando la disposición de los bienes se lleva no solo en relación con los bienes que fueron obtenidos a través del mecanismo defraudatorio de la estafa, sino también cuando se disponen de otros bienes del patrimonio total del deudor. Muy brevemente, en los delitos contra la hacienda pública, supongo que lo hablará luego, ya termino, lo hablará Guillermo. Lo importante o lo dificultoso aquí es que el hecho imponible, el devengo, se produce en un momento determinado y el delito se comete después, cuando se lleva a cabo, generalmente después, cuando se lleva a cabo la liquidación de ese impuesto. De manera que hay una fase de tiempo en el que se ha generado la obligación, se convierte en líquida, existe ya esa obligación líquida y exigible, y sin embargo no se ha cometido el delito no se comete la defraudación hasta que se lleva a cabo la liquidación. Se discute si entonces, en ese periodo de tiempo que media
entre el devengo y la liquidación se puede cometer un delito de alzamiento de bienes. Bueno, nuestra compañera María José Osuna, que hizo una magnífica, o que ha hecho una magnífica ponencia sobre este tema, habla o sostiene que sí que es posible hablar de que se comete ese delito, que la dificultad será probarlo, pero ocurre que en estos casos estaríamos, sostiene ella, en un supuesto del artículo 257, 1 primero, tercero y párrafo segundo del Código Penal para el caso de que luego se cometiera una defraudación tributaria en el ámbito administrativo y, sin embargo, estaríamos o podríamos hablar de un concurso medial, también discutible, del delito de alzamiento de bienes con el posterior delito contra la hacienda pública si la cuantía supera los 120.000 euros. No se plantea esta disquisición ni esta discusión, lógicamente, cuando el acto de alzamiento tiene lugar después de haberse llevado a cabo la liquidación del impuesto. Entonces, es indiscutible que se comete el delito de alzamiento de bienes. En el caso de que se trate de una deuda tributaria, se cometerá el 257 1 y apartado tercero, inciso segundo, y en el caso de que se cometa un delito contra la hacienda pública estaríamos ante el supuesto de un concurso real de delitos. Termino. Muchísimas gracias a todos. Os pido disculpas por el tiempo. Era imposible resumir más. Pues muchísimas gracias, Mar. Perdona, Georgina. Adelante. No se te escucha, Georgina. Nada, dar paso a Guillermo, nada. Gracias, Mar, gracias. Magnífica. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, yo quería compartir con vosotros una presentación debido a que, bueno, pues sí que quería comentaros varias cuestiones y también, por otro lado, intentar visualizar, ¿no?, alguna de los comportamientos, algunas de las sentencias, a través de las sentencias que incluyo y que podamos estar, pues, hablando ya de cosas concretas, ¿no? Desde luego, pues, la técnica depurada que nos ha demostrado Mar, pues, es más que suficiente para vislumbrar todo el delito del 257. Entonces yo voy a intentar entrar en cuestiones concretas, más supuestos de hecho que nos encontramos. Si bien podíamos vincularlo a expedientes administrativos en los que vemos ese tipo de acciones, ese tipo de conductas, he preferido vincular en general a los distintos supuestos que contemplan sentencias del Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? En general, tenemos que comentar un poco que por qué nos encontramos nosotros con el delito de frustración en la ejecución. Pues realmente el área de recaudación en la agencia tributaria nos ocupamos no solo del cumplimiento voluntario, sino también en general de la lucha contra el fraude, ¿no? Y si bien gestionamos deudas y aplazamientos y atendemos a través de nuestra labor de información y asistencia a los ciudadanos, pues ya solo los aplazamientos, si dimos en el año 2020 2,5 millones, nos podemos hacer una idea de la cantidad de deudores y que no todos, sí, desde luego la inmensa mayoría son cumplidores, como todos sabemos, pero hay perfiles de todo tipo, ¿no?, en nuestros deudores. Y esencialmente pues nos encontramos en la lucha contra el fraude pues con que tenemos que hacer determinado control de titularidades de conveniencia, por ejemplo en TPVs que se ponen a nombre de familiares. También realizamos la colaboración con juzgados y tribunales para el cobro de deudas por delito fiscal y también trabajando en la posible revocación de la suspensión de ingreso en prisión cuando consideramos que existen circunstancias o hechos conducentes al mismo, y también para la prevención y detección del vaciamiento patrimonial. A veces nos confunden un poco a lo que nos dedicamos en la agencia tributaria. Es muy distinto el perfil del defraudador en el área de recaudación, ¿no?, del frustrador de las ejecuciones, del fraude tributario que podemos estar habituados a ver en el delito fiscal, ¿no? Y me gustaría compartir, son solo 30 segundos, un vídeo, espero que podáis escucharlo bien,
que ilustra bastante bien un poco esa diferencia entre los dos comportamientos, ¿no? El defraudador del delito fiscal, el quien declara mendazmente, de forma torticera, los supuestos de hecho que generan obligaciones fiscales, y nuestro defraudador, ¿no? El insolvente, aparentemente, y el frustrador de la ejecución. Vamos a verlo. Yo ahora en mi negocio lo hago todo muy sencillo. Toma y daca. Ni facturas, ni nóminas, ni seguridad social, ni gaitas. ¿Economía sumergida? Pues sí, señor. Nos ha fastidiado. Si aquí en cuanto asomas un poco, ¡zas!, te dan en la cresta. Pues ya ve usted, Arturo, yo en eso no estoy conforme con usted. A mí la Seguridad Social me parece una institución modélica. ¡Hombre! Verá usted, a Benito, que oficialmente es el portero de la finca, lo tengo en nómina durante un año, cotizando al máximo. Después le despido. Y entonces cobramos 6 meses de desempleo, la indemnización y los salarios de trámite. Pues no lo entiendo, porque eso lo tendría que pagar usted. Ay, eso sería si yo fuera solvente, pero yo demuestro mi insolvencia. Y entonces se hace cargo de todo el Fondo de Garantía Salarial, que para eso está. Bueno, pues efectivamente lo que nos encontramos aquí pues, es insolventes interesados en al final, desde luego, defraudar a la hacienda pública, porque terminan por no pagar, pero claro, se lo organizan para aparecer exentos de toda titularidad de bienes y derechos, y por lo tanto, pues para llegar a ese impago, demostrando esa insolvencia. No solo ya en las propias deudas, sino, como señalaba anteriormente, en las habituales suspensiones de ejecución de pena de privación de libertad, pues también nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Pobres de necesidad después de haber defraudado en diversos delitos y que no tienen un euro, o que no tienen un euro, más bien lo que consideramos nosotros, no tienen un euro a su nombre. Lo bonito del lanzamiento de bienes es que es un delito clásico, ¿no? Desde luego, el nombre equivoca mucho y nos lanza una primera idea del ámbito físico, es decir, quien se alza con sus bienes es al final quien los eleva y los aleja del acreedor, pero esto va virando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Tenemos una sentencia ya de marzo de 1882, está bien puesto el año, 1882, que señala ya esta diferencia. Oiga, no es solo el que se fuga con sus bienes, ¿no?, sino también el que los oculta, enajena o los sustrae fraudulentamente. ¿Para qué? Para hacer ineficaz la acción de sus acreedores. Ese es el final, ¿no? Lo que queremos, pues hacer ineficaz la acción de sus acreedores. Ya está apuntando aquí a la idea de la frustración, ¿no?, que es la actual denominación que recoge nuestro Código Penal. 100 años más tarde, en 1992, ya se apunta aún más hacia esta idea de frustración, porque señala que debe existir un síntoma externo de incumplimiento de la obligación o la aparición de un peligro para la satisfacción del acreedor. Claramente es un delito de peligro, como comentaba Mar, es un delito de mera actividad, y el poner en peligro el cobro, la ejecución por parte del acreedor, ya es suficiente para configurar el tipo penal. ¿Qué comportamientos nos encontramos habitualmente? Pues ha señalado Mar, desde luego, los básicos. A mí me gustaría ilustrarlos porque son comportamientos reales que nos encontramos en el día a día, ¿no? Aquí, en la sentencia del mes pasado del Tribunal Supremo, en la sentencia 146/2022 de 17 de febrero, ya se señala una de ellas, es la sucesión empresarial, ¿no? En este caso es un fraude a la seguridad social, y en la cual unos administradores de una entidad, puestos de acuerdo con uno de los recurrentes en casación, pues ¿qué decidieron? Continuar la actividad empresarial bajo la apariencia de otra persona jurídica independiente, dejando atrás naturalmente las deudas y a los acreedores, en este caso a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no? Esta dinámica comisiva es muy típica también, como apuntaba Mar, son las cuestiones familiares. Continuamente nos estamos encontrando con divorcios, separaciones, disoluciones de sociedades de gananciales muy interesadas y muy vinculadas a un momento en concreto.
En esta sentencia también del mes pasado del Tribunal Supremo, pues tenemos un par de comportamientos muy ilustrativos, ¿no? Porque se juzga y se lleva a casación la división, la separación de dos parejas patrimonial. La primera de ellas lo que hace es adjudicarse la mitad indivisa de su esposa. Lo que aducen naturalmente es que se ha disuelto el régimen económico matrimonial en virtud de un divorcio, pero claro, ¿qué es lo que consta aquí? Pues que siguen conviviendo en el hogar, naturalmente, a pesar de ese divorcio, ¿no? Eso sí, han salvado el bien del embargo, lo han colocado en la esfera patrimonial de la mujer o de la exmujer o de la actual compañera. Ya no se sabe cómo calificarlo. Pero esto, desde luego, es muy habitual. Al igual que es muy habitual que no exista contraprestación alguna. Es decir, que esa disolución de sociedades gananciales está en claro desequilibrio. En este caso, desde luego, porque no hay contraprestación, pero muchas otras veces nos encontramos con que la contraprestación es mínima o que se queda el marido bienes absolutamente ilíquidos e irrealizables, habitualmente participaciones sociales de entidades que son cascarones vacíos, y la mujer se queda o los bienes líquidos o los bienes patrimonialmente realizables, ¿no? Como suelen ser los inmuebles. Estos comportamientos son muy habituales. En la misma sentencia también se contempla otra posibilidad, ¿no? Esta sentencia, la verdad que es muy ilustrativa porque en el caso de esta vivienda se realiza una venta, ¿no? Y obviamente una venta, como ha dicho Marcos, a priori no es un acto de disposición, entre otras cosas, porque si yo tengo un bien de 100.000 euros y cambio ese bien por 100.000 euros, mi patrimonio queda incólume, está clarísimo. Pero puede ser esta venta en perjuicio de los acreedores cuando, pues cuando, como en este caso, el precio es inferior al de mercado, ¿no? La venta se realizó por 55.000 euros, pero al ser la Junta de Extremadura la valoró en 100.000. Y obviamente nos aportan un contrato de arrendamiento con opción de compra, pero es un contrato privado, sin ningún tipo de vinculación. Nos aportan recibos de pago de renta, pero ninguno de esos recibos tiene fehaciencia. No porque se haga delante de un notario, que no tiene por qué hacerse, pero es que no se paga a través de una entidad de gestión de cobro o con cualquier otro instrumento bancario, ya sea transferencia, cheque, etcétera, que pueda acreditarse. Con lo cual, pues tenemos en general esta dinámica comisiva, va acompañada desde luego de una relación familiar, de un precio vil o la ausencia de precio totalmente y una instrumentalización a través de determinadas falsedades, ¿no? Estos son pues, los distintos comportamientos, entre otros, ya veremos alguno más, que se suceden, pero también es importante saber quién participa. Acabamos de ver la participación de las parejas o exparejas de los deudores, ¿no? Por lo tanto, en la sentencia, en la primera de las sentencias, el 17 de febrero del 2022, también en la otra resultan condenadas, señala que aquellos que, de acuerdo con el deudor, colaboran eficazmente para frustrar los derechos de los acreedores, pues obviamente son considerados cooperadores necesarios. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso de la sucesión empresarial, es muy ilustrativo porque la condena de cooperador necesario es al que inocentemente lleva ante el Tribunal Supremo que él lo único, entre comillas, lo único que ha hecho ha sido constituir esa nueva sociedad y ser nombrado administrador único, pero que es administrador formal. El administrador de hecho, los administradores de hecho son los administradores de la anterior sociedad. Por este hecho, obviamente, es condenado como cooperador necesario. Eso sí, se le aplica la pena inferior al grado por aplicación del artículo 65.3 del Código Penal. Al igual que en el caso de las parejas o exparejas de la otra sentencia del 22 de febrero del 22 que conocíamos, con lo cual es importante saber también que desde luego que están cooperando, aunque sea un delito especial, colaboran eficazmente con el deudor y por lo tanto son condenadas como cooperadores necesarios, pero es habitual que se les aplique o se les imponga la pena inferior en grado. Es muy importante también considerar que esto es un delito de mera actividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque basta esa intención en ese momento para perpetrar el delito. Este caso me gusta mucho porque es
muy ilustrativo, ¿no? Hay un embargo de la hacienda pública respecto en un procedimiento de apremio administrativo mm, debido a una falta administrativa de contrabando, una falta fiscal, una infracción tributaria, una infracción aduanera en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que esa responsabilidad fiscal por esa infracción resulta que acabó decretándose que estaba prescrita. ¿De acuerdo? Es decir, una obligación que al final acaba prescrita. Y sí que reconoce que la deuda tributaria existía y que el embargo estaba perfectamente justificado, pero como la acción tributaria se había puesto en marcha a un tiempo posterior al de su prescripción. ¿Qué es lo que nos dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en esta situación? Que lo que busca el proceso penal es la búsqueda, es la verdad material, ¿de acuerdo? Y en el momento en que se produce el acto de disposición, el recurrente sabía que existía la reclamación fiscal y que había un embargo. A pesar de eso, participa en las operaciones descritas, ¿no? En la dinámica comisiva que está ahí dentro de la sentencia. Y no puede alegar en ningún momento que actuó así porque sabía que 4 años más tarde un tribunal contencioso iba a declarar su prescripción. Lo que está claro es que el recurrente conocía la deuda y conocía la existencia de embargo, lo que es suficiente para catalogar su conducta como cooperadora en un lanzamiento de bienes. Obviamente le condenan, a pesar, parece un poco paradójico, pero es así, porque la construcción del delito es de mera actividad. En ese momento, esa forma de obrar era claro que lo motivaba el frustrar las legítimas expectativas de sus acreedores. Y eso basta para ser condenado, ¿de acuerdo? Es un delito de mera actividad, tal y como señalaba Mar. Como ya he comentado, me gustaría señalar distintas posibilidades a veces que se nos plantean en el día a día, como por ejemplo si cabe el delito continuado en el lanzamiento de bienes. Tenemos una pluralidad muchas veces de actos de disposición, ya sean disposiciones en efectivo, transmisiones de bienes inmuebles, cierta conexidad temporal, el convencimiento de que existe un plan preconcebido, desde luego, y hay cierta homogeneidad en ese modus operandi, ¿no? Y por supuesto, tenemos al mismo sujeto activo. ¿Es factible el delito continuado? Pues claramente nos señalan el Tribunal Supremo que no, ¿no? Como adelantó Amar. Es verdad que es similar a las construcciones, este tipo penal con conceptos globales, abarca todo ese tipo de acciones. Desde luego, una sola de ellas ya perfecciona el delito, pero su repetición no implica un delito más a añadir y comparte esta concepción con los artículos del 301 o el 325 del Código Penal. ¿De acuerdo? La sentencia 859-2016 de la Sala de lo Penal así lo aclara. ¿De acuerdo? Todos los actos con finalidad de alzamiento realizados por una persona en perjuicio de los acreedores constituyen un solo y único delito de alzamiento. ¿De acuerdo? Porque al final es una actuación global que absorbe los distintos datos aislados. Realmente la finalidad es única, ¿no? Y se refiere finalmente a esa estructura fáctica global de los distintos episodios. Naturalmente, todo esto sin perjuicio de individualizar la pena correctamente. No será lo mismo haber hecho una disposición de efectivo o una disposición patrimonial que haber hecho 10 o 20, ¿no? Con lo cual se tendrá que solicitar una pena acorde con el reproche que merecen todos estos actos. ¿De acuerdo? Si bien parece que la solución es que no es aplicable, es factible que os encontréis con esta sentencia, la sentencia 536-2017 de la Sala de lo Penal, en la cual se confirma la condena por un delito continuado de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Es una sentencia muy peculiar, desde luego. Es una sentencia de conformidad de la Audiencia Nacional. Son las maniobras realizadas con el grupo Spanair, el famoso testaferro del Cabo, y parte de esa conformidad, con lo cual quizás no tenga el valor esta sentencia que a priori cuando la encuentras debería tener, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tiene que seguir un poco entre paréntesis y confirmar un poco la doctrina que hemos comentado anteriormente. Puede haber
concursos del delito, pues sí, habitualmente el delincuente económico no se conforma, no se conforma. Es siempre muy emprendedor y cuando emprende sus actuaciones deja un reguero de actos por el medio que pueden ser calificados como otros tipos delictivos. Eh, y lo que se nos plantea es si puede existir un concurso ideal en ese tipo de situaciones. La sentencia 764-2004 prevé concretamente ante unos hechos muy flagrantes en los cuales se ingresan una suma de dinero de una entidad en quiebra en las cuentas de los acusados y además realizan disposiciones estos acusados del dinero, del patrimonio de la empresa, los califican en primera instancia como apropiación indebida. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo nos señala que a pesar, obviamente, se prohíbe la reformatio impeius, pero claramente se pronuncia, no suele hacerlo normalmente ante supuestos, ante hipótesis o supuestos hipotéticos, porque no había acusación de esto. Pero sí que señala que aquí no se puede ser tratado como una hipótesis, dado que la audiencia, también erróneamente, no consideró, como debería haberlo hecho, que el alzamiento y la apropiación indebida podían en este caso concurrir idealmente. ¿Por qué? Porque realmente en el momento que realizo el acto de disposición del dinero, no solo estoy contrariando el bien jurídico protegido del patrimonio de esa empresa, es decir, estoy haciendo una apropiación indebida, pero es que a la vez estoy perjudicando o puedo perjudicar, un delito de mera actividad, puedo perjudicar a los acreedores de esa entidad, con lo cual concurren idealmente el alzamiento y la apropiación indebida. Más exótico, si cabe, es el caso Ekin, ¿no? El caso Ekin se denuncia una trama de colaboración con banda armada a través de los ingresos por publicidad que se recibe a través de una publicación, una operación muy sonada, el caso Ekin, que finaliza con la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 480-2009. Aquí, ¿qué es lo que se produce? Pues se produce una descapitalización para financiar una banda terrorista, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues supone claramente, al estar financiando, en el momento que se extrae el dinero, en el momento que se dispone, ese acto de disposición, por supuesto, es una colaboración con la banda armada, pero a la vez estamos frustrando las expectativas de los acreedores, con lo cual tenemos una situación de concurso ideal de un delito de colaboración con banda armada y un delito de alzamiento de bienes. Es quizás algo pues, bastante ilustrativo de cómo el delito de alzamiento de bienes y su construcción es muy plástica a la hora de aceptarse en las figuras concursales y esta pues la verdad que es muy curioso. ¿Qué suele ser habitual? Pues la situación habitual es el concurso medial con falsedades en documentos mercantiles, ¿no? Tenemos como ejemplo la sentencia 511-2018 del Tribunal Supremo, en la cual, pues obviamente para extraer dinero de la empresa se simulan unas relaciones comerciales a través de unas facturas y se condena por un delito de alzamiento de bienes en concurso medial con la falsedad en documento mercantil. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también esta reciente construcción, lo que ha denominado el Tribunal Supremo como violencia económica, cuando en este caso el marido no solo reniega de satisfacer una pensión, ¿no? Sino que además con esos actos pone en peligro el cobro mismo de la pensión. Y el Tribunal Supremo, en la sentencia 239-2021, ya señala que concurren ambos, ¿no? Estamos ya ante la figura del concurso real. El delito de alzamiento de bienes
con el delito de impago de pensiones. Y esta nueva construcción de lo que denomina, o nuevo vocablo que denomina violencia económica, ¿no? del marido con la mujer, pues porque realmente acaba obligando a la mujer a hacer unos sacrificios sobre su propio patrimonio que no tiene por qué llevar a cabo, ¿de acuerdo? ¿Qué supuestos habitualmente nos encontramos también en las deudas públicas? Es habitual que nosotros cobremos en apremio las deudas de diversos entes públicos y por lo tanto también las subvenciones. Se nos plantea normalmente cuando revisamos la situación patrimonial de una empresa que ha recibido la subvención, en el momento de recibirla, pues directamente se despatrimonializa completamente a través de extracciones en efectivos o transferencias y ese importe de la subvención lo lanza ya sea a cuentas particulares o disponen de él en efectivo, pero desde luego se insolventa la empresa. Nos planteamos, obviamente, siempre si se trata de un delito subvencional, del 308, o si se trata de un alzamiento de bienes. Aquí ya clarísimamente en este tipo de supuestos el Tribunal Supremo lo tiene clarísimo, yo creo que ya desde 2013, y desde luego ha redundado en la sentencia 439-2020 en esa doctrina. Porque lo que nos señala es que ni delito subvencional ni alzamiento de bienes. Cuando hay una ausencia absoluta de destinar esos fondos al fin para el que han sido concedidos, lo que existe es una estafa. Y por lo tanto se debe juzgar la estafa como tal. Desde luego, hay realmente se instrumentaliza una sociedad y un proyecto para recibir una subvención, pero realmente existe un dolo antecedente que es lo que prima y por lo tanto prima la condena de estafa. Y así lo ha dicho en numerosas sentencias, ¿no? En 2013, desde luego la primera, pero después tenemos de 2017, 2018, 2019, 2020, etcétera. Vamos a hablar un poco del artículo 258, ¿de acuerdo? Que introduciéndolo a través de las posibilidades de concurso de estas dos figuras delictivas. El artículo 258 nos señala que será castigado con pena de prisión los que en un procedimiento judicial o administrativo se presenten a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleto o mendaz, y con ello dilate, dificulta o impida la satisfacción del acreedor. ¿Cuál es la fuerza que tiene este precepto? Pues la fuerza es que no se detiene en la mera titularidad, ¿no? Sino que señala que esa falsedad se considerará, o esa incompletitud de la lista se considerará cuando el deudor utilice o disfrute bienes de titularidad de tercero. Es decir, que si tienes una casa en la playa, aunque sea de una sociedad, y tú la utilizas, la tienes que poner en esta relación de bienes. O ese vehículo que está a nombre de una persona anciana o de un hijo pequeño, también lo tienes que poner si lo estás utilizando. Y si no, se considerará incompleta. El recorrido que tiene este artículo es muy alto, es muy alto. Ahora bien, tiene el peligro, como siempre, de que qué es lo que pasa si no contesto. Pues si no contesto es estupendo, ¿no? Pero claro, la prevención del legislador ha sido clara y señala que la misma pena se impondrá cuando el deudor requerido para ello deje de facilitar esa relación. Ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, pues sería estupendo. Con no contestar, pues ya está todo hecho, ¿no? No entraría dentro del tipo de 258.1 y me liberaría de esto. Pues para eso el legislador en el 258.2 ya prevé esa situación. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se incardina? Pues muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que el 258 es una construcción de derecho austriaco importada ahora en el 2015, pero también nosotros debemos atenernos un poco a nuestros antecedentes. El primero de ellos, el más cercano, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en el artículo 589 ya prevé esa manifestación de bienes del ejecutado. Y ya señala que como mínimo, cuando menos, el 589.2, cuando menos, hay que generar un apercibimiento de las sanciones que se le pueden imponer, cuando menos, por desobediencia grave. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental saber que el artículo 258
constituye una de las denominadas desobediencias específicas, ¿no? Hay una con carácter general, desde luego, que prevé el Código Penal, el 556, pero existen otras desobediencias específicas, como son la desobediencia del artículo 383 del Código Penal o el artículo 258 del Código Penal. ¿Hay más antecedentes? Claro que sí. La Ley de Procedimiento Laboral de 1995 ya preveía esta manifestación de bienes en el artículo 247. Y la Ley de Contrabando de 1964, en el artículo 88, ya preveía también esa manifestación de los bienes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos enraizar el 258 en preceptos anteriores. Desde luego, da ahora, para muchas disquisiciones doctrinales, hay que esperar, desde luego, a la construcción jurisprudencial que realice el Tribunal Supremo. A nosotros, desde luego, nos es muy ilustrativa la sentencia 208/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona. ¿Por qué? Porque aclara o, desde luego, defiende una postura muy acorde, yo creo, con la filosofía del precepto. ¿Qué es lo que está esperando? Pues que al final, ¿qué es lo que sucede cuando no contesta? ¿Y qué es lo que se alega? Pues bueno, que realmente no solo lo único que se ha hecho es no contestar a un requerimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice la Audiencia Provincial? Pues que interpretar que se puede no contestar a uno o que se necesitan dos o tres, lo primero es que está fuera de la ley, no dice a la segunda o la tercera, sino habla de incumplir ese requerimiento. Y señala que otra interpretación haría incomprensible la introducción de un precepto que añadiera mayores cargas acreditativas respecto del tipo de desobediencia, ¿de acuerdo? Sancionando la conducta con la misma pena, porque desde luego todos estos preceptos, ya sean desobediencias específicas o la desobediencia genérica 556, tienen la misma pena. También se discute muchas veces que, oye, perdona, pero no presentar ese requerimiento no dilata, dificulta el procedimiento de apremio, con lo cual no se cumple las exigencias del tipo. Lo primero es que el tipo del 258.2 no recoge esa exigencia, no recoge la misma. Pero aún así, la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿qué es lo que nos dice? Que es evidente que la vía de apremio, que el procedimiento de ejecución judicial o administrativo se verá siempre afectado y prolongado innecesariamente por el silencio del ejecutado. Pues habrá que proceder inevitablemente a la investigación de su patrimonio. Con lo cual, obviamente, el 258.2 es de aplicación clara a la primera y no hay que, si hay que demostrar que realmente lo ha dilatado, pues obviamente sería incomprensible, como dice la Audiencia Provincial de Barcelona, y por supuesto es que me están obligando a investigarle, ¿no? Con lo cual ya se está dilatando ese procedimiento de ejecución. También se señala a veces que si se ha cometido un alzamiento de bienes, pues se puede proceder a la no contestación. ¿Por qué? Pues porque otra cosa sería autoinculparse. Y además, por otro lado, coincide el bien jurídico protegido, ¿no? del fraude de acreedores en el 257 y el fraude de acreedores a través de esa no manifestación en el 258. No hay una construcción penal ante esta situación, pero sí que nos parece interesante las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo en torno al 379.2 y el 383 del Código Penal, que para empezar señala que hay una conducta típica absolutamente distinta, con lo cual la vulneración del principio non bis in idem es distinta. El bien jurídico protegido es distinto, el de la desobediencia, que el del 379, como lo es en el 257 y en el 258. El 258 es una desobediencia, al fin y al cabo. Pero incluso el Tribunal Supremo abre más aún la posibilidad de esta consideración, porque incluso no se daría el non bis in idem si porque se puede considerar que se está atacando un mismo bien jurídico de dos modos y con hechos diferentes, como sería en el 257 y en el 258. Enraizando a través del 383 esa negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, pues encontramos más razones para considerarlo así. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, a la hora de analizar esta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia,
pues señala que el bien jurídico protegido es la dignidad y las condiciones de ejercicio de la legítima función pública, es decir, el principio de autoridad. Y que desde luego que no puede considerarse como una obligación de autoincriminarse, la obligación de someterse a estas pruebas. Entre otras cosas, porque ya en la sentencia 76/90 del Tribunal Constitucional señala que la obligación de exhibir o aportar documentos contables no se está haciendo una declaración de voluntad, ni se emite una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad. Con lo cual, esto de la autoincriminación no tiene ningún sentido. A mayores, cita su sentencia del 95, la 197/95, que tampoco comprende no entiende que sea autoinculparse o inculpar a alguien la obligación del titular de un vehículo de identificar al conductor presuntamente responsable. Con lo cual, claramente nos quedaríamos fuera de ese autoencubrimiento. Finalmente, en cuanto al 258 bis, se condena la anterior conocida malversación impropia del 435 y señala que serán castigados con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 los que, siempre que no estuviesen castigados con una pena más grave, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito. Esto claramente supone que si hubiese una investigación y se acusase por el 257, esto excluiría el 258 bis, porque ya lo dice el propio precepto, que salvo que estuviesen castigados con una pena más grave, quienes rompan un precinto o levanten el embargo, pues no podrán ser castigados por el 258, independientemente de tener esa consideración como un hecho más, como un acto más del 257 o individualizar la pena teniendo en consideración este hecho. Ya lo había señalado el Tribunal Supremo en la sentencia 194/2018, que lo que sucedía entre el 257 y el 435.2, la malversación impropia, era un concurso de normas, ¿no? Un concurso aparente que se debe resolver por el principio de consunción. Y nos quedaría finalmente qué es lo que sucede, ¿no? Que lo ha apuntado un poco más, cuando se realiza un acto de disposición en perjuicio de acreedores y después en un concurso se agrava la situación del concurso o se produce alguna de las conductas tipificadas en los artículos 259 o 260 del Código Penal. Aquí encontramos, o ha apuntado Mara, la posibilidad de un concurso real, que desde luego pues, es factible, pero la construcción del Tribunal Supremo, lo que ha hecho con la construcción anterior de 260, que es muy diferente del actual 259. Pero, ¿qué es lo que ha señalado? Que por suponer una mayor progresión en el propósito ilícito, pero sobre todo por hallarse castigado por una mayor pena, ¿no? Por aplicación del concurso de normas del artículo 8, apartado 4 del Código Penal, debería ser condenado por el artículo 259, por la insolvencia punible. Este parecer lo repite en la sentencia 1347/2004, es decir, por aplicación del principio de alternatividad del artículo 8.4 del Código Penal, debe ser condenado por el artículo 260. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Si utilizamos el principio de alternatividad, pues no hay que olvidar que en determinados concursos, en determinadas conductas, que son las que habitualmente nos encontramos nosotros en la pena por alzamiento frente a la hacienda pública, siempre que sea superior a 50.000 euros, que es habitualmente cuando acudimos a la vía penal, la pena es entre 3 años, 6 meses y un día y 6 años de prisión. Mientras que el actual 259 señala que es de 1 a 4 años, o el 259 bis, que es de 2 a 6 años. Con lo cual, la aplicación del principio de alternatividad, la aplicación del artículo 8.4, en su caso, siempre que no sea o no se considere un concurso real, como ha apuntado el MAR, quedaría un poco en entredicho esta doctrina anterior del Tribunal Supremo. Y yo creo que con esto, creo que me queda solo comentar una pequeña, algún parecer distinto respecto a lo que ha expuesto Mar cuando ha señalado las obligaciones pecuniarias de los delitos contra la hacienda pública. La dicción del artículo 257 no lleva a ningún error, puesto que
puesto que realmente lo que nos está señalando en el 257.2 es que las responsabilidades civiles son susceptibles de constituir deuda con la que puedas alzarte. Pero en el caso de los 257.3 no habla de responsabilidades civiles y el legislador ha elegido el término obligaciones pecuniarias. Nosotros su definición la vinculamos a la definición que realiza el propio Código Penal de obligaciones pecuniarias. No nos vamos a ningún otro sitio. Y entonces nosotros sí que entendemos que la multa está dentro de esa obligación pecuniaria. Lo contrario, además, genera un derecho a insolventarse. Es decir, te puedes insolventar en el caso de la multa en delitos contra la hacienda pública y someterte, por lo tanto, a un régimen mucho más favorable, ¿no? Que es en la práctica lo que sucede habitualmente. Creemos que el legislador ha querido establecer una punición de estas conductas expresamente y por eso utiliza unos términos distintos. Pero bueno, naturalmente todo esto en el terreno de la discrepancia y que, como ha dicho Mar, pues esto ya sabemos quién lo va a resolver dentro de unos años, cuando llegue y para mayor seguridad jurídica de todos y ya está. Así que Sí, yo por mi parte... muchísimas gracias, Guillermo, una brillante exposición. Y bueno, como vamos justitos de tiempo, si os parece, voy a dar paso a las preguntas. Abrimos una fase de preguntas y debate, si te parece, Mar, también, Isabel. Y veo que ya hay alguien que ha levantado la mano. Entonces, Julián, que te he visto, después David, perfecto. Si quieres, Julián, date voz y los demás mantened en silencio los micrófonos para que no interferamos con las respuestas. Que Julián, puedes preguntar. Julián, no se te está oyendo. Bueno, si tienes algún problema en lo que recuperas el sonido, voy a dar la palabra a Montesirín, que te he visto también intervenir. Después va Carlos Dorrego. Te tienes que dar sonido. ¿Sí? No sé si no se me ha escuchado. Sí, perfectamente, Georgina. ¿Verdad? Bueno, pues entonces... Hay que darle abajo a desactivar el silencio. Sí, ellos lo saben, eso es como el Zoom, realmente lo manejamos. Pues si no, Carlos Dorrego, Carlos, interven tú, que también has preguntado. ¿Se me escucha ahora? Sí, te escucha, sí. Vale. ¿Puedo proceder entonces yo a mi pregunta? Procede, eres David, ¿no? Sí, procede. Sí, soy David Montesirín. Buenas tardes. En primer lugar, mi pregunta va dirigida a la señora fiscal. Tanto el director como la señora fiscal nos han puesto de manifiesto una serie de conductas, un corolario bastante importante de conductas que son susceptibles de delito de frustración en la ejecución, pero mi pregunta va dirigida más a una cuestión práctica. Guillermo nos ha hablado, por ejemplo, de una conducta típica que es la sucesión en la actividad. Y la sucesión en la actividad nos encontramos que se prolonga a lo largo del tiempo y durante bastante tiempo. Y además nos encontramos con la desventaja de que la duración del procedimiento penal, que el procedimiento penal, pues desgraciadamente, se prolonga durante bastantes años y hasta que tenemos una sentencia condenatoria pasa bastante tiempo. Entonces yo le quería preguntar a la señora fiscal cómo es la posibilidad de solicitar, en aquellos casos que hay continuidad delictiva, la prisión provisional al amparo del 503, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. En el ámbito de los delitos económicos, es verdad que lo de la prisión provisional da un poco de vértigo porque en ningún caso la prisión provisional lo que pretende es ser un tirón de orejas, no pretende ser una pena anticipada. La prisión provisional cumple las funciones constitucionales que tiene asignadas, que son la de asegurar la instrucción y asegurar la presencia del investigado en el procedimiento penal o evitar la reiteración delictiva. Incluso hemos acordado en ocasiones la prisión no depende necesariamente de la gravedad de la pena o del delito. Hemos acordado, y yo he solicitado a veces la prisión
gente que comete hurtos reiteradamente y que no tiene un modo lícito de ganarse la vida, y la única manera de que paren es meterles en prisión. Yo, en el ámbito de los delitos económicos, sí que es verdad que es muy difícil justificar una prisión preventiva de un ciudadano que sea español, con domicilio conocido en España, a disposición de la justicia, por el hecho de que esa sucesión de empresas le mantenga, pues eso, en una permanente actividad delictiva. Yo, sinceramente, desde mi punto de vista personal, es meterle en prisión para pararle los pies, para intentar desarticular las empresas. Yo creo que hay medidas cautelares respecto de las sociedades que pueden ser mucho más efectivas, o medidas cautelares reales, embargos, fianzas, prohibiciones de disponer, que le hacen mucho más daño que la prisión provisional, que tiene un componente sobre todo de presión en la instrucción, nos obliga a ir mucho más rápido para llegar a juicio, ya vamos todos con prisa, ya dejamos de practicar diligencias porque es causa compreso. Yo no soy partidaria, desde luego, salvo que sea un señor que tengamos muy claro que se va a sustraer a la acción de la justicia o que va a poder entorpecer la instrucción. Creo que hay medidas cautelares muy eficaces, tremendamente eficaces, para evitar la reiteración delictiva en estos delitos que se alarga tanto la instrucción. Pero como poder se puede, claro, si concurren esos supuestos, desde luego. Tenemos ahora, yo estaba leyendo en prensa que el fiscal se está oponiendo a la permanencia en prisión de un señor que a través de una estafa de criptomonedas ha estafado más de 180 millones de euros, creo que son, una barbaridad. Y el juez de la Audiencia Nacional le mantiene en prisión contra el criterio de la Fiscalía. Yo creo que es la primera vez que lo he visto, desde luego singular, singular. Muchas gracias, Mar. David, conforme. Había pedido la palabra también Julián. No sé si ahora puedes intervenir, Julián, si no le doy la palabra a Carlos Dorrego. Parece que no puedes, Carlos. Te doy la palabra a ti. ¿A mí me oís? Sí, te oímos. Vale. Pues nada, decir que en primer lugar dar las gracias a Mar, a Fiscalía por bueno, este encuentro que yo creo que es muy interesante y que nos ha encantado la exposición que nos ha hecho. Yo quería plantear una cuestión en relación a la desobediencia específica del 258 que ha comentado Guillermo. Es verdad que es, bueno, relativamente nuevo, o nuevo en términos penales, y es un precepto que no tiene uso específico en los últimos años y no hay demasiada jurisprudencia al respecto. Guillermo ha expuesto uno de los temas quizás candentes en relación a la aplicación del 258.2 y en cuanto a la necesidad o no de que se entienda que dilata, dificulta o impida la satisfacción del acreedor. Y hay otro tema que yo creo que está en vilo, o en el que hemos visto por lo menos pronunciamientos contrarios, y es cómo se aplica este precepto en el caso de que nos encontremos ante un sujeto que es insolvente, al menos aparentemente. Nos hemos encontrado con algún pronunciamiento que nos viene a decir que en el caso de que se trate de un deudor insolvente, o insolvente en términos de punto neutro judicial, es decir, que no tenga titularidades a su nombre, parece que queda a su buena fe o no el contestar ese requerimiento, porque entiende que no se produce ese tipo del 258.2 como consecuencia de que no tendría nada que contestar, nada que aportar. Yo no lo comparto porque entiendo que el 258 exige, además de los bienes que son de su titularidad, como bien decía Guillermo, la aportación de información adicional, como son los bienes que usa, que utiliza, que son propiedad de un tercero, y el título que justifica, que acredita esa utilización. Con lo cual hay una parte de una información que no podríamos acceder de ninguna manera si él no nos la facilita a través de la contestación de ese requerimiento. Ya digo que hay pronunciamientos, hemos visto pronunciamientos contrarios y nos ha llamado la atención porque nosotros entendemos que el mero hecho de ser un insolvente aparente, un insolvente en titularidades, no implica que no tenga que hacer cumplimiento de lo que establece este precepto. Me gustaría saber qué opinión tiene Mara al respecto. Hombre, yo creo que como como casi todo en nuestra profesión, por lo menos en la mía, el problema es la prueba. Desde luego, si renunciamos a acudir a la vía del artículo
258 porque un señor se ha declarado insolvente y tenemos la sospecha de que esa insolvencia es ficticia, pues para este viaje no necesitamos alforjas. Quiero decir, precisamente nosotros estamos para levantar esa especie de velo de ficticia insolvencia en la que si por cualquier otra razón o por cualquier otro medio de prueba tenemos el convencimiento de que la persona que está presentando esa relación está presentando una relación mendaz, desde luego yo creo que lo que hay que hacer es practicar diligencias, pero diligencias de las de Fiscalía. Yo, por ejemplo, en recaudación o en ejecución de delitos económicos, cuando llegamos a conformidades y hacen, bueno, y suspensión de acuerdo a la capacidad económica, y yo hago, de acuerdo a la capacidad económica, que la vamos a saber, porque la agencia tributaria se pone en la puerta y le fotografía entrando y saliendo del gimnasio sabiendo qué coche conduce usted, que está puesto a nombre de su hija, pero lo conduce usted. Entonces yo creo que hay muchos recursos para que desde el punto de vista de la verdad material descubramos quién de verdad es un insolvente más allá del punto judicial que llega hasta donde llega y que sí podemos acreditar, pero hay que tener fe en los otros recursos de prueba más allá de los documentales, y a lo mejor hay que poner el pie en la calle y mirar dónde va este señor, qué coche conduce y hacer diligencias de policía, de seguirle y descubrir los bienes. Yo no lo veo en absoluto imposible. De hecho, si no es que si nos limitamos a punto neutro, bueno, pues apaga y vámonos. Sí, yo me centraba un poquito más en lo que es el apartado 2 del 258, que es la falta de El de no contestación. presentar la declaración. Eso es, sí. Pero no presentar la declaración podemos darle la interpretación que se le está dando por otra parte, por ejemplo, el derecho a no declarar contra sí mismo o en el delito de blanqueo. Si sospechamos realmente cuántos señores que hayan resultado condenados por blanqueo, a lo mejor si buscamos resulta que es que en el punto neutro judicial aparecen insolventes. Si buscamos que ostenta bienes, no ha presentado relación de bienes y no justifica de dónde ha sacado los bienes de los que está disfrutando, yo lo veo absolutamente factible, pero será un problema de prueba, como siempre, como en el blanqueo. Pero, claro, el problema es que habrá que tener unos datos que justifiquen el inicio de esa investigación, que no puede ser prospectiva. Ese es el problema que nos podemos encontrar, que es un señor que está en el punto limpio como insolvente y no tenemos otros elementos que nos lleven a pensar que tiene otros bienes a su nombre que está omitiendo la declaración. Bueno, pues será complicado, pero no lo veo imposible. Será problema, igual que en el punto anterior. Yo creo que será un problema de prueba. No sé si contesto o sigo sin contestar. Sí, no, sí, estás contestando. Otra cosa es que, bueno, que hay diversas interpretaciones en cuanto a si es necesaria siquiera esa prueba o si el mero hecho de la falta de contestación no le exime del delito como consecuencia de una mera declaración de insolvencia. Hombre, yo, desde luego, es complicado. Es que si no, Yo, prácticamente estaríamos... claro, yo si me encuentro con un procedimiento en el que un señor tiene un punto neutro que le dice insolvente y viene la agencia tributaria y me dice investiguémoslo por el 258 o me aportan otro elemento de ciencia distinto que es, no, mire, es que este señor aparece así, pero es su hija, que es también contribuyente, resulta que tenemos la conciencia de que está disfrutando. Hay que aportar un elemento que permita abrir una investigación, un mínimo elemento de prueba que permita abrir una inspección o una investigación y que no sea prospectiva. Vale, entendido. O sea que frente a los insolventes se puede decir que tenemos que aportar algo más que frente a los solventes. Claro, es que si yo a un señor que se presenta como insolvente no tengo ningún elemento para pensar que tiene otros bienes distintos, no, no puedo abrir una investigación, no puedo empezar a buscar a ver qué encuentro. Eso es lo que llamamos prospectivo. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Gracias, Carlos. Carmen ha levantado la mano. Carmen, te doy la palabra. Gracias. Gracias por la exposición. Mi pregunta dirigida a Olga, a Mar. Y la cuestión es la siguiente. Nosotros como actuarios pues exponemos con todas las facultades que tenemos como agencia tributaria todas las pruebas que bajo nuestro punto de vista acreditan que se ha pues, cometido el tipo penal, ¿no?
Entonces, siempre para llegar a la verdad material no tenemos todas las pruebas. Sabemos dónde habría otras pruebas a las que no podemos llegar con nuestros medios porque supondría pues, rozar derechos fundamentales, ¿no? Y también señalamos pues, bienes que podrían estar ocultados en sitios donde no llegamos, ¿no? Generalmente solicitamos entrada y registro para poder acceder a todo eso, consolidar el delito, trabar bienes. Y bueno, vemos que Fiscalía pues, no parece ser muy permeable a estas peticiones. Como tampoco se motivan, pues ya que si te parece, ya que estás, pues acláranos cuál sería, porque nosotros desde nuestro punto de vista, y así lo motivamos, se darían todos los requisitos de idoneidad, proporcionalidad, es decir, que lo justificamos, lo motivamos, pero no sabemos por qué no terminamos de conseguirlo, ¿no? Gracias. Te mando un saludo, Carmen. Yo acabo de hacer, no sé si era una querella, una denuncia, hace relativamente poco de una insolvencia punible donde pedíais entrada y registro y yo entendí que no era necesario. Era una operación que era relativamente sencilla porque era un señor deudor que había dispuesto de sus bienes, uno lo había vendido a un tercero de buena fe y otro se lo había autovendido a una sociedad al frente de la cual había puesto a familiares. Yo creo que es que en ese caso no hace falta una entrada y registro porque si tú tienes ya la nueva titularidad, aquí las diligencias o la denuncia era tan completa que en ese caso en concreto a nosotros como elemento de prueba para sostener que se pueda iniciar una investigación, para formular una denuncia, yo creo que la entrada y registro es una medida que hay que tratar con muchísimo cuidado, sobre todo porque a mí lo que me aterroriza es llegar a un juicio y que luego me digan que no está fundamentada, no porque no esté fundamentada, si las entradas y registros siempre están fundamentadas cuando digamos que son necesarias para la resolución del procedimiento, es que de acuerdo al principio de necesidad no haya otro medio para llevar o para la averiguación del delito que no lesione el bien jurídico. Y en estos casos, cuando existe elemento suficiente para formular denuncia y para iniciar esa investigación, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con las entradas y registros si tenemos datos suficientes. Otra cosa, por ejemplo, como ocurre pues, con los carruseles, se hacen las entradas y registros, iba a decir con alegría, no con alegría, pero vamos, con fluidez, porque sí que es verdad que allí es muchísimo más difícil el descubrimiento, sobre todo, ya no del delito, sino de quiénes son los responsables que están detrás de las sociedades interpuestas. Yo creo que no es que no seamos permeables, yo creo que somos cuidadosos. Yo creo que luego nosotros vamos a juicio y queremos una sentencia condenatoria y eso tiene que ser sobre la base de una prueba indiscutible. Y si había un recurso menos gravoso para los derechos fundamentales, si teníamos prueba suficiente para formular denuncia y para iniciar una vía de investigación en el juzgado de instrucción, yo creo que decimos que no a la entrada de registro, pero vamos, cuando es necesario para la acreditación de hecho, para la identificación de los responsables y para formular denuncia, desde luego que lo hacemos. Pero es verdad que es muy importante acudir al principio de necesidad y de proporcionalidad. Siempre las entradas y registros van a ser conducentes, siempre van a ser un buen recurso para obtener prueba, pero hay que tener cuidado y luego la gravedad del delito, la pena con la que se amenaza al sujeto responsable, bueno, no dejan de ser delitos en determinados casos castigados con pena de 1 a 4 años de prisión. Es un señor que puede salir condenado finalmente a 1 año de prisión. Es difícil que salga condenado a 4, si no hay otra circunstancia que agrave la conducta. No hay organización criminal, no hay, pues es una pena que sinceramente hay que mirar con cuidado cuándo podemos entrar o no con la caballería. ¿Me permites, Mar? Voy a intervenir en Sí, este por punto favor. porque lo miramos con muchísima calma. O sea, yo creo que Carmen te está contando casos y bueno, pues es posible que en este caso, estoy segurísima, lo he sometido a tu criterio y no sentía la necesidad, pero de verdad que no es algo, en las entradas en registros no las hacemos en el ámbito ni de inspección ni de recabación con carácter ni prospectivo ni de una manera general. Acudimos a ellos realmente valorando la necesidad. No tengo ahora números, seguro que ellos sí lo tienen, pero la cantidad de procedimientos y las pocas veces comparativamente que pedimos la entrada. O sea que cuando Carmen te está contando el caso, hemos valorado seguramente que era necesario. Digo para que lo tengas en consideración, que no es en absoluto, sin que vaya valorado por la agencia esa necesidad siempre.
Por supuesto. Lo doy por hecho. Lo que pasa que es verdad que, bueno, a lo mejor nosotros o yo en particular siempre me pongo en juicio y en el peor de los casos y con letrados de la defensa diciendo que todo es nulo porque salió de una entrada y registro injustificada o desproporcionada o prospectiva. Bueno, nosotros desde luego, como vosotros, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, intentando que nadie nos discuta que lo estamos haciendo sin salirnos de lo correcto. Por supuesto, contamos con ello difícil. y simplemente apuntaba porque, como nos decía, tuviéramos en cuenta, lo tenemos muy en cuenta y claro, siempre va a intentar la defensa, igual que los asesores, pues decirnos que nuestras entradas han atacado los derechos fundamentales y tirarnos por ahí, pero bueno, es un procedimiento que necesitamos y que pues cuando te lo mandan, como dice Carmen, pues es necesario para nosotros. Pero bueno, en todo caso... Tomamos nota, le daremos una vuelta. Perfecto, Mar. Pues en todo caso, no sé si hay más preguntas. Bueno, parece que no. Yo creo que viernes a estas horas, ya después de esta intensa jornada, la verdad ha sido, bueno, muy interesante, tanto lo que has hablado, Mar, muchísimas gracias, como Guillermo, al que te conocemos más, por lo menos yo. Quiero dar las gracias a Mar por su participación, porque fue un asalto, como han explicado al principio. En 48 horas ha estado dispuesta a participar y por eso este webinario lo hemos podido llevar adelante. Gracias, Guillermo, por tu disposición. También él tiene unas circunstancias personales, aunque sean del todo happy y felices, pero está aquí con nosotros hoy. También se lo agradezco. A Isabel, como siempre, por ponernos a disposición y compartir con nosotros este entorno del webinario de la Fiscalía. Y nada, yo creo que, Isabel, damos el cierre a esta segunda jornada que hemos hecho. Seguiremos trabajando juntos y nada, porque estamos todos en la defensa de lo público, Ministerio Fiscal y nosotros. Y creo que es muy interesante compartir, pues oye, también la discrepancia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a los que habéis asistido hoy. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias. Cerramos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.